a Dios. Bendecimos el nombre de Cristo. A su nombre, gloria. Vamos a poner atención, por favor, en estos momentos. El título que le hemos dado a este tema, quiero que por favor lo tomen muy en cuenta, porque es única y exclusivamente para la iglesia, para el pueblo del Señor, todos y cada uno de los que estamos aquí, incluyéndome a mí, ¿verdad? Es una palabra que nos hace reflexionar, que nos hace entender, que nos hace reconocer que muchas veces nos equivocamos, hacemos cosas que a Dios no le agradan, pero que mientras tengamos vida hay esperanza. Una vez de muertos ya no hay nada que hacer. Y el título que le hemos dado a este tema es Ante el peligro de alejarse de Dios. ¿Lo pueden decir conmigo, hermanos? Ante el peligro de alejarse de Dios. Hemos visto multitud de ejemplos, ¿verdad?, de cómo el ser humano constantemente arriesga la vida, pero no estamos hablando aquí de un accidente en la carretera, el ir caminando en una acera, ¿verdad?, y de repente alguien un vehículo, un autobús se sube a la banqueta y atropella a una persona, sino estamos hablando aquí en un sentido espiritual de cómo va nuestra vida en el camino del Señor. Cuando el Señor nos ha marcado una línea recta y tantito nos desviamos hacia la derecha o hacia la izquierda, estamos en riesgo de desviarnos, estamos en riesgo de perdernos, y tenemos que volver nuevamente a la línea recta para seguir el rumbo que Dios nos ha fijado. Y en esos momentos yo les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio, en la epístola del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 22. Amén. Quiero que por favor pongan mucha atención, porque lo que hoy vamos a leer tiene que quedar esculpido en la tabla de nuestros corazones, hermanos. Dice así la Escritura, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 22. Dice así: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido volverse atrás del sano mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hay algo que marca de una manera profunda, ¿verdad?, lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Por eso vuelvo a reiterar, esto que el apóstol Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo no es para la gente de afuera, es para la iglesia, porque está diciendo aquí que si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, ya Dios nos sacó de allí por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, dice, coma, ahí hay una pausa, dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Una persona que ha caminado en el camino de la verdad y que ha llevado un rumbo el cual Dios le ha marcado para que lo siga,
Y el camino del Señor no es un camino que va en zigzag o va de aquí para allá, sin rumbo y sin dirección, que tantito te dice toma la derecha y después te dice no, mejor toma la izquierda. Te marca una línea recta, y esa línea recta es la que tú debes seguir hasta llegar al final. Cuando tú has entrado a este camino y empiezas de alguna manera a enredarte en los afanes de esta vida, en los placeres que te ofrece el mundo, tu línea recta deja de ser una línea recta y tu camino se empieza a torcer, se empieza a desviar. Y recuerda que esa curva puede ser totalmente prolongada y no puede volver quizá a regresar al camino para volver a retomar el camino de la verdad. Se puede ir alejando tanto que después dice aquí que de haber conocido la verdad, su postrer condición de lo que era antes es peor, ¿verdad?, que la primera. Yo he conocido personas que antes anduvieron en el mundo, conocieron el camino del Señor y por X o Y situaciones o circunstancias se desviaron y jamás volvieron a regresar al camino del Señor. Se perdieron. Y lejos de decir yo tengo una bonita experiencia, yo tengo cosas agradables que decir del camino del Señor, blasfeman el nombre de Dios y dicen, para mí no tuvo ningún sentido haber conocido ese camino. ¿Por qué? Porque no tenían la mirada fija y no tenían un enfoque ni un propósito, sino que simplemente lo hacen por pura religiosidad. Quizá podremos mencionar otros aspectos, ¿verdad? Porque me conviene a mis intereses, pero no por convicción y no porque haya habido un cambio radical en la vida de la persona. El título lo dice muy claro: ante el peligro de alejarse de Dios. Vamos a analizar un poquito estos aspectos en los que la misma palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que es como aquel perro que vomita y se vuelve, ¿verdad? ¿Han visto a los perros callejeros que se vomitan y después se comen el vómito? Una puerca, ¿cuál es la naturaleza de ese animalito? Tú lo bañas y permanece limpio. ¿Qué es lo que busca? Nuevamente el lodo, y se vuelve a meter en el cieno, en el lodazal, para ensuciarse nuevamente. Yo creo que como cristianos Dios nos ha dado otra naturaleza, y esa naturaleza es que somos ovejas. Y una oveja, su naturaleza no es revolcarse en el pecado. Ciertamente, como un animalito que tiene una corta visión y que no premedita el peligro, el pastor siempre la guía y siempre va a escuchar la voz de su pastor y va a caminar en ese camino. Cuando la ovejita se sale o se aleja, el pastor siempre va y la busca. Pero no puedes pastorear ovejas con cerdos. ¿O han visto alguna vez a un pastor pastoreando ovejas y cerdos al mismo tiempo? Yo creo que hasta se ve como un tanto incongruente, incoherente y hasta ridículo, ¿verdad? Los riesgos de intención premeditada, hermanos. ¿Qué es tomar un riesgo con una intención premeditada? Que a pesar de que sabes que te puede ir mal, tú aún así, o cada uno de nosotros aún sabiendo que nos podemos arriesgar
ante peligros inminentes, aún así tomamos ese camino. ¿Sí estamos entendiendo? Riesgos de intención premeditada. O sea, el ser humano es un ser pensante, y antes de hacer algo, primero lo medita y dice esto, e incluso el Espíritu Santo te hace ver que lo que estás a punto de hacer te va a traer consecuencias. Pero somos más dados a tomar decisiones propias que antes obedecer a Dios o consultarlo a Él para pedirle dirección y decir: Señor, ¿es bueno lo que voy a hacer? ¿Me va a traer consecuencias? Si dijera que al meterme en la jaula del león no me va a pasar nada, sería una persona totalmente imprudente. Si caminas al borde de un precipicio y pensar que nunca vas a resbalar para caer en el abismo, sería una tontería. Correr en un auto a 180 kilómetros por hora o más y creer que voy muy seguro y saldré ileso, sería, hermanos, como estar diciéndole a la muerte: muerte, aquí estoy, llévame. Todo esto es similar a decir que alejarme de la palabra de Dios y creer que seguiré firme en mi fe y que podré regresar al camino del Señor. ¿Tendré la fuerza de voluntad para hacerlo? Saben ustedes perfectamente que el diablo, una vez que te toma el lazo, no te suelta tan fácilmente. Una vez que él, dice la Biblia que él te anda cazando, y él está poniéndote trampas en un lugar y en otro para que tú caigas en uno de ellos, y una vez que caigas es muy difícil que tú puedas salir de él. Es como pensar que a pesar de saber que soy pecador y vivir perdidamente al final, como sé que Dios es amor, me va a perdonar todas mis faltas y no iré al infierno. Mucha gente dice así. La gente que no tiene conocimiento de Dios, la gente que no tiene sabiduría de Dios, tienen ese estereotipo equivocado en el que dicen: Dios es amor, y con el simple hecho de que yo me porte bien ahí de vez en cuando, que haga unas buenas obras por aquí y por allá, con eso tengo ganado el cielo. Y dicen: todos los caminos llevan a Dios, todos los caminos llevan al reino de los cielos. Eso es lo que el diablo les ha dicho durante muchísimo tiempo. Por ahí se dice también que todos los caminos llevan a Roma. Y sí, hay mucha gente de muchos países que se pueden quedar sin un solo quinto, incluso hasta para sin comer, con tal de ir a besarle las manos a ese hombre, o de ir a ver las estatuas de demonios que tienen edificadas y colocadas allí en el Vaticano. Dice el dicho: todos los caminos llevan a Roma, pero la palabra del Señor dice que hay un solo camino que te lleva al cielo, y se llama Jesucristo. Alguien que piensa de esa manera, como lo hemos venido planteando, es una persona que constantemente
está al borde del peligro. Constantemente está arriesgando su vida. Constantemente está atentando contra su propia vida. La palabra del Señor nos dice algo verdaderamente contundente en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Quiero que abran su Biblia y la mantengan abierta porque la vamos a estar ocupando constantemente. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice, y quiero que por favor no se me distraigan. Si no lo encuentran, anoten la cita y pónganme atención, porque quiero por favor que no perdamos el enfoque de lo que la palabra del Señor nos dice. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. Vean cómo al principio de la porción bíblica, en el versículo dice, hay camino, hablando, no dice caminos, sino dice, hay camino, hablando en singular, que al hombre le parece derecho. O sea, tiene una perspectiva equivocada de que dice, voy por buen camino, pero su fin es, y después termina diciendo en plural, caminos de muerte. El hombre tiene sus conceptos de creencias, filosofías, religiones. Tiene muchas formas de creer a su manera en su Dios. El Dios que mejor le parezca. Hay gente que dice, yo soy mi propio Dios. Hay religiones, hay sectas, hay filosofías equivocadas que dicen que cada ser humano es un ser divino. Algunos adoran los volcanes, otros el sol, la luna, las estrellas, los ríos, los mares, la misma tierra. ¿No han oído hablar a la gente decir la madre tierra? Y cada 21 de marzo, cada vez que cambia el solsticio de invierno para que entre la primavera, la gente va y se suben a las pirámides y allí empiezan a invocar a seres malignos que dicen que para recibir energías positivas. ¿No saben ustedes, hermanos, que en esos lugares están llenos de demonios? Que esos lugares era donde hacían sacrificios humanos a los dioses aztecas y de todas las culturas prehispánicas que existieron aquí en México y que eran divinidades satánicas. Pero la gente se sube en las cúspides de las pirámides y hacen sus posiciones, su flor de loto, ¿verdad? Se sientan a meditar y empiezan a recibir una serie de maldiciones en su vida y dicen que reciben energías positivas. Esa es la creencia equivocada del ser humano. Por eso dice, hay caminos, o hay camino, ¿verdad?, que al hombre le parece recto, pero su fin es caminos de muerte. Pero háblales de Jesucristo. Diles, mira, Cristo te ama. Sí. No me vengas aquí con fanáticos religiosos. Es lo primero que te dicen. Yo tengo mi religión. No me toques a mi virgencita porque soy capaz de hacer cualquier cosa. Yo he escuchado gente así decir, yo antes decían, es que yo antes defendía a capa y espada a mi virgencita. Pero ¿cuál virgen? Porque hay tantas que ya no sabemos ni cuál, ¿verdad?, es la verdadera. Y entonces, constantemente y todos los días arriesga su vida. Constantemente una persona
hermanos, arriesga su vida. Una persona sin Cristo constantemente está en el peligro de irse al desfiladero. Pero aquí estamos hablando, hermanos, de los cristianos. ¿Constantemente arriesgas tu vida? El Espíritu Santo te dice: esto es incorrecto, esto que estás haciendo ofende a Dios. Vas en un camino equivocado, te has empezado a desviar de la verdad y te estás alejando tanto que estás llegando al límite para irte al despeñadero. Parece que suena como el apellido de una persona, ¿no? Despeñadero. Desafiando la muerte. Ustedes han oído hablar, o incluso los han visto muchas veces en los programas de televisión, los acróbatas suicidas, que constantemente ponen en riesgo sus vidas. Y ellos están tan confiados en que lo tienen tan bien dominado, pero un día fallará el desafío, será una gran tragedia. Porque el diablo solamente les está dando un chancecito, o sea, los hace creer, ¿verdad?, que todo está bien, que todo lo tienen perfectamente bien dominado, como dice el Chapulín: lo tengo fríamente calculado. ¿Será, hermanos? Este tema es tan importante en nuestras vidas que no nos podemos dar el lujo ni tomar el más mínimo riesgo, porque Satanás no se tentará el corazón para en el menor descuido quitarte la vida. Satanás es un ser maligno, es un ser despiadado, hermanos, que más adelante vamos a ver cuál es su naturaleza. Entonces, aquellos que desafían constantemente la muerte, que dicen que todo lo tienen fríamente calculado, hermanos, apliquémoslo en nuestra vida como cristianos, y que entendamos que no podemos estar arriesgando la vida tan cara y preciosa, hermanos, por la cual Jesucristo no pagó con oro ni con plata, sino con su propia sangre, para constantemente estar arriesgando a que te pierdas eternamente. Proverbios capítulo 14, versículos del 13 al 16. Vea lo que nos dice la palabra del Señor. Aún en la risa tendrá dolor el corazón. Vean cómo es muchas veces esa risa se transforma en dolor en el corazón. Y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Vean cómo dice aquí: el simple todo lo que le dicen se lo cree, ¿verdad? Mas el avisado mira bien por dónde camina. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Si hay algo de lo cual habla la Biblia, es la insensatez del hombre. Y hermanos, estas cosas que están escritas aquí en la Biblia es para que tú y yo no seamos insensatos, no seamos incrédulos, no seamos neófitos, sino llenos de toda la sabiduría del Señor, hermanos, conociendo que es bueno y que es malo en nuestras vidas, que si nosotros tantito arriesgamos, estamos
nos estamos convirtiendo en acróbatas suicidas que estamos arriesgando a que un día, hermanos, las cosas que tú confiabas que te iban a salir bien se salgan de control y incluso pierdas la preciosa vida que Dios te ha dado sin esperanza y sin salvación. No podemos darnos el lujo, hermanos, de salirnos de la verdad, de decir, me voy a dar unos cuantos días de hacer lo que se me pegue la gana, fuera de la voluntad de Dios, despilfarrar y darle rienda suelta a lo que a mí tanto me gusta y que he querido hacer durante tanto tiempo. Quizá la muerte te sorprenda ya y esa curva no vuelva nuevamente al lugar de donde partió. Entre más te alejas de Dios, más riesgos. Y Satanás te estará acechando para en el momento preciso darte el zarpazo y quitarte la vida. La muerte es como un cocodrilo. Pongan atención, por favor. La muerte, el peligro, es como un cocodrilo enorme bajo las aguas turbias del río. No se ve, pero en lo profundo de las aguas acecha un devorador. ¿Cuántos de ustedes han visto a los ciervos que se acercan al río para beber agua y debajo de las aguas hay alguien que lo acecha? Hay alguien que lo está observando, está esperando el momento preciso para caerle encima y tomar su presa, devorarla. Una vez que la tome, no la va a soltar. Satanás te observa constantemente y está buscando el momento de debilidad en tu vida, que tantito te desvíes del camino para entonces salir de las aguas profundas, y una vez que la quijada se cierra, empieza a dar vueltas para despedazar los huesos, los tendones, los músculos, y no tengas forma de escapar. Es así la forma en cómo el diablo trabaja, hermanos. El insensato es aquel que es advertido, pero a pesar de todo se arriesga a cruzar el río. Muchas veces a la gente se le dice: no cruces el río, no intentes hacerlo porque está infestado de cocodrilos. La gente dice: pues están locos, yo voy a cruzar. Es como aquel que le dicen: no vayas a esos lugares, no te metas a esos lugares, son puertas al infierno. ¿Saben ustedes, jóvenes, que los antros de vicio son puertas al infierno? Que cuando tu padre te dice: no vayas, no te doy permiso, y tú dices: pero ¿quién eres tú para decirme? Ya déjame, ya soy mayor de edad, puedo hacer lo que se me pegue la gana, deja de meterte en mi vida. Eso es lo típico ahora en los jóvenes: deja de meterte en mi vida. Insensato, porque no está escuchando la voz de cordura, la voz de advertencia. No sabes que el diablo te anda acechando. Y quizá esa sea la última oportunidad
que el diablo te estaba dando, y dicen: vienes a mí, adelante, bienvenido, las puertas del infierno están abiertas, entra a la desgracia de tu Señor. Vean qué tremendo, hermanos. La palabra del Señor nos dice: y el Padre dirá a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, entrad en el gozo de vuestro Señor. Pero cuando tú entras a un antro, cuando tú te metes en un lugar en el que Dios no te va a responder ni te va a rescatar, porque Dios no mora en esos lugares, te estás metiendo en las fauces del león. Estás dejando que el diablo te abrace, y una vez que te abrace, te va a poner el cepo o los grilletes en las manos, el cepo en el cuello y en los pies, y no te soltará tan fácilmente. Y les dice: bienvenidos al reino infernal. Adelante, mis hijos, pásenle. Dice la Biblia que las fauces del infierno se ensanchan cada día para recibir a todos los que voluntariamente quieren ir allá. El necio vive confiado en su buena suerte y fortuna, pero de tanto arriesgar, un día fallará lo que creía tener muy bien dominado. Lo peor es que Satanás es el que está detrás de la cortina, sin que te des cuenta, esperando que caigas en su trampa. Hermanos, hermanas, no nos podemos dar el lujo de alejarnos de Dios, de apartarnos de Él. Una vez que caminamos en el camino, hermanos, hasta llegar a la meta. Debes tú entender que Satanás nos odia, nos aborrece y nos quisiera ver muertos. Él constantemente está buscando la forma y está maquinando para que tú y yo nos salgamos de la voluntad de Dios. Hagamos cosas que a Dios no le agradan. Debemos ser inteligentes, debemos ser sabios, así como lo dice la palabra, que el sabio ve el mal y se aparta. Tú estás mirando que constantemente te estás arriesgando, deja de arriesgarte, busca el camino del Señor y síguela. Proverbios 13:16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y además confiado en que no le va a pasar nada. Proverbios 17, versículo 16 dice: ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Esto está muy profundo, hermanos. Lo voy a volver a leer. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Es como si le diesen a aquella persona, tiene el dinero para comprar un libro en el cual le marca las pautas de cómo
debe guiarse en el camino. A lo mejor, digamos, un mapa, ¿no? Para llegar a donde quiere llegar. Y puede pagar mucho dinero, pero si no tiene entendimiento, de nada le sirve el libro que compró con el mapa que lo puede guiar al destino donde quiere llegar. Hermanos, Dios nos ha llamado a que tengamos entendimiento. Proverbios 26, versículo 3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Lo voy a volver a leer. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Qué tremendo. Pero dice el Señor en su palabra: no seáis como el mulo y como el caballo sin entendimiento. Te voy a hacer entender y te voy a hacer comprender el camino por el cual debes andar. ¿Y cómo te hace entender el Señor? A punta de cuerazos, hermanos. Cuando el Señor te está llamando y te está diciendo: esto no es bueno en tu vida, y tú sigues tu camino, bueno, allá en el mundo vas a recibir los azotes del diablo. Y a veces Dios permite tales cosas para que allá entiendas que te equivocaste y que debes regresar al camino. Qué bueno cuando Dios todavía te da esa oportunidad de regresar. Pero cuando Dios dice: ya le he hablado muchas veces que haga lo que quiera, yo no lo voy a obligar, porque Dios no obliga a nadie, Él respeta. Pero si tú decides seguir tu mal camino, bueno, pues sufres las consecuencias. Proverbios 27:3 dice: pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Lo leeré nuevamente. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. ¿Qué nos da a entender este proverbio? ¿Alguien ha levantado una losa y pesa? ¿Alguien ha levantado una cubeta de arena mojada y pesa? Pero la ira que caerá sobre el necio por su necedad, por su desobediencia, será más pesada. Lo aplastará. Antes, hermanos, de que las consecuencias trágicas vengan a nuestras vidas, mejor seamos obedientes y caminemos en el camino del Señor. Proverbios 14:6 dice: busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Satanás nunca te va a advertir de los peligros. Él nunca te va a decir: ay, mira, ten cuidado, por ahí ando yo rondando, por ahí ando yo como león rugiente, no te descuides porque te puedo caer, te puedo dar el zarpazo. ¿El diablo te va a avisar? Dice la palabra del Señor que Él es mentiroso y Él te va a engañar. Si hay algo en el cual se especializa Satanás, es en engañar
a las personas. Engañó a Eva, engañó a David, engañó a Saúl, al rey Saúl. Y miren que las consecuencias por causa de obedecer el engaño de Satanás, hermanos, por eso esa es la condición de vida del ser humano hasta el día de hoy. Las consecuencias de la desobediencia. Ciertamente Dios perdona el pecado, pero las consecuencias de lo malo que hiciste, del hecho de haber desobedecido, eso ya no lo puedes parar. Eso seguirá su curso hasta que te mueras. Vean que la desobediencia de Adán y Eva hasta el día de hoy, hermanos, las estamos padeciendo hasta el día de hoy. Muerte, destrucción, condenación del ser humano, odio, rencores, muerte, guerras, hambres, enfermedades, pestes, levantamientos, sediciones, violaciones, suicidios, odios, rencores, resentimientos. Todo eso es causa del pecado. Vean que el hecho de que David se hubiese quedado en casa a descansar, holgazaneando, Satanás aprovechó ese momento para meterle entre los ojos un deseo de la carne y le trajo consecuencias de por vida en sus hijos, a pesar de que él murió y él se arrepintió y Dios lo perdonó, pero las consecuencias graves y trágicas vinieron en su descendencia de generación en generación, hermanos, por el simple hecho de haber dispuesto un tiempo de ocio. Y eso es lo que el diablo aprovecha en nuestras vidas, la ociosidad. De, hermanos, estar pensando en, estoy aburrido, no sé qué hacer. Y el diablo viene y dice, no sabes qué hacer, mira, haz esto, haz esto. Dios no es tan malo. Dios es amor. Dios es misericordia. Sí. Dios me va a perdonar. Pero lo que el diablo no te dice es que en el camino hacia la acción de hacer lo que has pensado y lo que has maquinado en tu corazón, te traerá consecuencias graves que te harán llorar y te llenarán el corazón de amargura. Detente antes y medita en la palabra del Señor y di, Señor, voy a leer tu palabra, no tengo nada que hacer. Voy a abrir la Biblia, voy a leerla, voy a meditar en ella, y ahí es donde encuentras el conocimiento de Dios. Y el Señor nos dice aquí que, hermanos, la ociosidad es mala. Vean lo que nos dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 8, versículos del 42 al 47. San Juan capítulo 8, en el versículo 42, dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y hace una pregunta en el versículo 43: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? La palabra del Señor te dice ahora, ¿por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Aquí le está hablando a la iglesia, hermanos. Te está hablando a ti y a mí. Pero vean lo duro que le habla a esas personas por su corazón entenebrecido y su entendimiento totalmente bloqueado
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. O sea, él es un homicida. Él busca la muerte de las personas desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla de sí mismo, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Por qué no le crees a la palabra de Dios? ¿Por qué te echas a sus espaldas las advertencias que Él te hace constantemente de los peligros inminentes a los cuales te enfrentas por desviarte de la verdad, por desviarte del camino, por no escuchar, por no ser una persona entendida, una persona cabal? Siempre Satanás te hará creer que todo está bien, que no pasa nada, que Dios no es tan severo como para castigarte por tu necedad y desobediencia. Bueno, necesitamos leer la Biblia para darnos cuenta cómo le fue a Israel por su necedad. Si tú quieres ver realmente que Dios realmente es, como dicen muchos, Dios es un Dios de amor, Dios no es capaz de castigar al ser humano. Ah, ¿no? Entonces aquellos que dicen eso es porque no conocen este libro. Pero Dios castigó a Israel duramente, hermanos, por su necedad y por sus corazones entenebrecidos. Porque dice el Señor, porque trato con un pueblo rebelde y contumaz. ¿Cuántos de nosotros somos rebeldes, hermanos, a la palabra del Señor? El Señor constantemente te está diciendo, te está advirtiendo. Nos está constantemente advirtiendo de los peligros que acechan y que constantemente te rodean. Vamos a Hechos capítulo 7, versículo 51. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51. Dice: vean cómo la palabra del Señor habla duramente, hermanos. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Por qué resistimos al Espíritu Santo? ¿Por qué no abrimos nuestro corazón y reconocemos que hemos fallado, que nos hemos equivocado, que hemos ofendido a Dios? Satanás es un homicida, y lo acabamos de leer en el versículo 44. Dice: porque él es homicida. Léanlo, por favor, búsquenlo nuevamente. San Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Alguien lo quiere leer en voz alta? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Ahí está, ahí nada más. Él es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Desde el principio
de los tiempos, desde que él se rebeló en contra de Dios, él buscó la forma de hacer caer al hombre en desobediencia, en pecado. Y es por eso que vivimos las consecuencias hasta el día de hoy. Él es un ladrón. San Juan capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Satanás nunca te va a pedir permiso para tomar decisiones en tu vida. Él siempre tomará el camino inadecuado, y cuando lo vengas a ver, ya está metido hasta dentro de la cocina en tu vida, manipulándote sin que te hayas dado cuenta. Y cuando vengas a darte cuenta es porque ya estás bajo su dominio. Satanás roba la paz, la tranquilidad, el gozo, la felicidad. Por eso vemos allá en el mundo vive desquiciado. Los jóvenes quitándose la vida, drogándose, porque no tienen paz, porque no hay tranquilidad, no hay gozo, no hay felicidad en ellos. Pero dice la palabra del Señor que Jesucristo vino a dar vida, y vida en abundancia. San Juan capítulo 10, versículo 10, dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Gloria a Dios. Hay una voz que constantemente te advierte del peligro, y esa es la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo. Pero hay otra voz que tú no te das cuenta y también constantemente te está invitando al pecado, te está incitando a hacer lo malo, a desobedecer a Dios. Y cuando te dice: no te preocupes, no es tan malo como tú crees, al fin y al cabo Dios es amor, y si te arrepientes Él te perdonará. Pero volvemos a ese punto en el que si te sales del camino y allá te sorprende la muerte, ¿crees que todo habrá valido la pena? De ninguna manera, hermanos, porque ese es el engaño del diablo. San Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón, ¿verdad?, no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero el Señor ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Hay una voz, hermanos, que constantemente nos advierte, y esa es la voz de Dios. En Hebreos capítulo 3, versículos del 8 al 19, también hay un mensaje que es contundente para nuestras vidas. Hebreos 3, del 8 al 19, dice, pongan atención: si oyeres hoy su voz, pongan por favor mucha atención a esto, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés?
y con quienes estuvo él disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, por causa de la incredulidad. Estamos en el camino y vamos hacia el reino de los cielos. ¿Cuántos tienen ese enfoque de que caminas en este camino porque vas hacia el reino de los cielos? Ciertamente no es un camino fácil, ciertamente es un camino escabroso. Ciertamente la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Nadie, ni en la Biblia, dice que sería fácil el camino, pero tampoco imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Satanás es astuto y él siempre va a utilizar 1,000 artimañas para engañarte. Siempre te dirá que no es tan malo lo que haces, que tendrás tiempo para arrepentirte. Lo que jamás te va a advertir es que el día que menos te lo esperes, te arrebatará la vida, porque simplemente estabas en sus dominios, y Dios no estará ahí para salvarte, porque le diste la espalda. Vean que Saúl fue un hombre que al principio Dios lo escogió para ser rey de Israel, pero empezó a hacer su voluntad y el diablo lo engañó, haciéndole creer que tomando decisiones premeditadamente, escuchen esa palabra, premeditadamente, sabiendo que no estaba en la voluntad de Dios, sabiendo que desagradaba a Dios, él quiso hacer lo que le vino en gana en su corazón, y Dios lo desechó. ¿Saben ustedes que Saúl no fue salvo? ¿Saben ustedes que el rey Saúl se perdió eternamente? ¿Saben ustedes que después de haber permanecido en la verdad, fue engañado por el diablo y, hermanos, incluso Dios lo desechó, lo menospreció, y que todavía en el final de sus días, a pesar de las advertencias que había recibido, él aún así quiso ir a consultar a una bruja, en vez de que se hubiese humillado y se hubiese arrepentido y hubiese dicho: Señor, aunque ya no soy agradable delante de tus ojos, no me veas a través de mis pecados, mírame a través de tu misericordia, y Dios lo hubiese perdonado, aunque ya la sentencia estaba dada a causa de su desobediencia, pero hubiese sido salvo. Pero aún así, con todo, él en su corazón entenebrecido, disgustado con Dios, fue y consultó a una pitonisa, a una adivinadora, a una medium, y dice la palabra del Señor que Dios lo desechó y murió sin Dios, sin esperanza y sin salvación. ¿Tuvo tiempo de arrepentirse? No. La palabra del Señor nos dice: arrepentíos y convertíos, dice el Señor. La palabra del Señor nos habla en Hechos capítulo 3, versículo 19, hermanos, para que tengamos en cuenta que con Dios no se juega. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya.
para que vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio. Mira, hermano, hermana, padre de familia, madre de familia, joven, niño, niña que estás aquí, mientras tú busques a Dios, no importa los problemas y dificultades que tú enfrentes, Dios siempre estará contigo. En los días del camino te vendrán problemas, dificultades terribles, pero Dios no estará contigo. Esa es la diferencia. El Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. En Isaías, y con eso terminamos, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Hermanos, por favor, pongan atención a lo que la palabra del Señor nos dice en esta hora. Isaías, capítulo 1, versículos del 18 al 20, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ponte a cuentas con el Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esta es la palabra de Dios. Amén, amén, gloria a Dios. No hagas oídos sordos a la palabra de Dios. Antes que venga el día malo y terrible, dice la palabra, arrepiéntanse y conviértanse al Señor. Vuélvanse de sus malos caminos. Porque dice la palabra que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, hay algo que Dios constantemente quiere que nosotros como su pueblo hagamos, y es: no te confíes en esa forma de vida que llevas. Busca al Señor, acércate a Él. Si has dejado de orar, si has dejado de leer la Biblia, si has dejado de congregarte y te has congregado muy allá esporádicamente, ese es el tiempo en el que el Señor, a través de las cosas que nos está mostrando alrededor del mundo y de lo que está pasando aquí en México, te está diciendo: búscame, 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 porque yo pronto vengo por mi iglesia. ¿Cuántos creen que el Señor viene ya, hermanos? ¿Cuántos creen que el Señor pronto se lleva a su iglesia? ¿Eres de las 5 vírgenes prudentes? A ver, ahí sí ya no escuché. ¿Eres de las 5 vírgenes prudentes? Hermanos, tenemos que estar preparados. El Señor viene pronto. Mira, contempla lo que está pasando. Mira lo que está pasando en España. Mira lo que acaba de pasar apenas el día jueves allá en Culiacán, Sinaloa. Mira lo que está pasando en Guatemala, en Ecuador, en El Salvador, en Chile, en Brasil, en Venezuela, en Estados Unidos y en muchos países de Europa. ¿No te dice algo todo esto? No nos está diciendo el Señor: prepárate. Estoy a punto de levantar a mi iglesia. ¿Estás listo para partir a las mansiones celestiales? Nunca te acuestes sin antes decirle: Señor, si tú vinieses en esta noche, aquí estamos, llévanos contigo. A donde quiera que nos encontremos, Señor, estamos listos para irnos contigo. En la escuela, en la calle, caminando, en el trabajo, haciendo tus actividades cotidianas. Allí siempre medita en el Señor y dile: Señor, guárdame en tu camino. Líbrame de hacer lo malo. Ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdame a ser un hombre y una mujer prudente.
a vivir conforme a tu palabra, a tus mandamientos. Porque eso es, hermanos, lo que muchas veces dejamos de hacer. Dejamos de obedecer sus mandamientos. ¿Cuántos quieren en estos momentos decirle: Señor, si yo te he fallado, que cada uno de nosotros sabemos en qué hemos fallado, volvamos al camino antes que sea demasiado tarde? Ponte de pie en esta hora y el Señor te invita a que tú le digas: Señor, perdóname, perdóname, Dios mío, reconozco que te he fallado, reconozco que no he hecho tu voluntad, que he estado arriesgando mi vida, que constantemente, Dios mío, estoy al borde del peligro, que constantemente, Señor, estoy haciendo lo que no es tu voluntad y a ti te ha desagradado, bendito Dios. Perdónanos, límpianos, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, bendito Dios. No permita, Señor, que siga viviendo en necedad, en incredulidad, en rebeldía delante de ti. Porque, Señor, ciertamente tú eres paciente, pero también tú eres un Dios justo y tú tomarás acciones. Las consecuencias de la desobediencia traen días de amargura, días de aflicción, de llanto, de tantas cosas, y decimos: si tan solo hubiera hecho lo bueno. Pero el hubiera no existe. Más vale que ahora que tenemos tiempo y que Dios nos da la vida, podamos acercarnos a Él y decirle: Señor, en tus manos estoy, en tus manos está mi vida, Dios mío, ayúdame, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.